Póngaselo algo así a 10 centímetros. N. Buenas tardes, le rogamos tomar asiento para iniciar la sesión de la tarde. Buenas tardes. Espero que podrían aprovechar ese almuerzo rico y descansar un poquito. Ahora en esta sesión se presentan los requisitos técnicos mínimos que publicó la CRIE el año pasado. Y puse algunos comentarios cuando nosotros propusimos como cosas adicionales aparte de lo que se publicó, pero en realidad son pocas cosas. En la mayoría de las propuestas coincidimos con la propuesta que hizo el IOR y algunas de las recomendaciones que hicimos se integraron en la propuesta y se publicaron en esa norma nueva. Bueno, para aclarar algunos términos, el sistema eléctrico regional, es ese marco azul que embarca el red de transmisión regional, el RTR, que es una línea de transmisión de 230 kilovoltios, y esa línea de transmisión realiza una interconexión entre los sistemas de potencia nacional, y en cada uno de los sistemas de potencia de cada país hay generadores que se conectan directamente al red de transmisión regional, o sea, tiene que cumplir con los requisitos del sistema nacional correspondiente y los requisitos de transmisión regional, y luego hay los generadores que no están conectados directamente al RTR, más bien en un nivel de tensión más bajo, y según el REMER, sistemas con una capacidad instalada
mayor a 5 megawatts, los criterios de calidad del servicio y de desempeño también regula estos tipos de generadores a través de los reglamentos del REMER. Bueno, según lo que publicó la CRIA, ese documento de los requisitos mínimos se refiere a los generadores de centrales de generación eólica y fotovoltaica que están conectados directamente al RTR y que posean una capacidad instalada mayor a 5 megawatts. El primer requisito que se define en estos requisitos, técnicos, es respecto de la telemetría. Las centrales deben suministrar a los operadores del sistema en tiempo real a través de telemetría como mínimo los siguientes datos: potencia de salida de la central, capacidad de generación disponible, información del estado operativo de las unidades de generación y otra vez estado de potencia de salida. Y luego específicamente para la generación eólica, velocidad de viento, dirección de viento, presión y temperatura. Y para las centrales fotovoltaicas, irradiación y temperatura del aire. Cuando el operador del sistema lo considera necesario, también puede pedir a centrales con una capacidad igual o menor a 5 megawatts de entregarles esa información en tiempo real. El siguiente tema que tocaron los requisitos mínimos es el pronóstico. Es una responsabilidad del operador. Se define que cuando la generación instalada en el país correspondiente representa al menos el 10% de la demanda máxima, los operadores deben proveer un pronóstico centralizado, y este pronóstico debe conllevar la siguiente información: inyección de la energía en megawatt horas totalizado para el área de control y en forma desgravada para la generación eólica y fotovoltaica, inyección de potencia en megawatt totalizado para el área de control. Eso es un parámetro importante para la operación del sistema, para evitar que haya un desbalance entre generación y carga. Eso ya es más informativo. El siguiente punto es desgravado para generación eólica y fotovoltaica, y luego lo mismo en cada barra de conexión al sistema de transmisión. El pronóstico debe tener cierta periodicidad. Para el día siguiente con una resolución de 1 hora, y pronóstico de los próximos 4 horas como mínimo con resolución de 15 minutos y actualización de cada 15 minutos. También es una medida importante para, en dado caso, adaptar el despacho, y de esa manera se compensan los errores de pronóstico de una forma muy eficiente.
El siguiente tema es la capacidad de operación ante desviaciones de frecuencia. Ahí se define que los generadores renovables se deben mantener conectados de forma continua sin desconectarse del sistema cuando la frecuencia está en el rango de 58 a 61 Hz. O sea, es un rango bastante amplio, pero como se comentó ayer, para la generación renovable no es un mayor desafío porque la frecuencia del parque eólico interno está desacoplado de la frecuencia del sistema de potencia a través del para los generadores de doble alimentación, igual para los aerogeneradores del tipo 4 con conversor de potencia. Y para los para las frecuencias fuera de estos rangos, la regulación se aplica la regulación nacional. Y el EOR se reserva el derecho de cambiar estos rangos para preservación de la seguridad operativa del sistema eléctrico regional. Luego la regulación primaria de frecuencia. O sea, en el REMER ya queda definido el comportamiento de la regulación primaria de frecuencia. Se puso explícitamente en los requerimientos técnicos que publicó la CRIE. Aquí se tiene la siguiente configuración: el parámetro del group es de 3% y la banda muerte es de más o menos 0.03 Hz. Aquí puse un dibujo que visualiza esa configuración que no está parte de la norma que se publicó. También en cuanto a una central de generación eólica y fotovoltaica, ellos pueden contribuir a la regulación primaria de frecuencia por medio de un almacenamiento energético de tamaño adecuado para permitir los requerimientos de la reserva de frecuencia. Y en el sistema eléctrico nacional de cada operador del sistema, ellos tienen la posibilidad de definir otras unidades para asignarles la contribución de la regulación primaria de la frecuencia. Nuestro comentario al respecto era que pusimos los siguientes comentarios. Pues para proveer la reserva positiva es necesario limitar la generación. Normalmente se exige eso solo a generación muy grande, de 50 megawatts hasta 100 megawatts. Eso que les comenté respecto que el combustible de la generación renovable no tiene costo, y la inversión en un sistema de almacenamiento puede aumentar el costo de inversión.
de una forma que el proyecto resulte ser económicamente no factible, y en general se prevé que control de frecuencia deben realizar los generadores de combustibles fósiles, y solamente en el caso que eso no está posible se debería proveer a través de la generación renovable. Y en la práctica internacional es que la reserva solamente se provee reserva negativa cuando se observan muy altas frecuencias en el sistema. Y aquí puse una figura que visualiza ese requerimiento que se aplica, que es la práctica internacional. Pero eso es un comentario, eso no es lo que se publicó, ¿verdad? Luego que se puso como requerimiento es que cada planta renovable o central puede operar en cualquier de los siguientes modos de control: control de voltaje, salida de potencia reactiva fija, regulación del voltaje según el control de voltaje local, o sea, el feedback, relación de salida de potencia reactiva fija a salida de potencia activa y factor de potencia fijo. Luego se determinó una característica mínima para los generadores con una capacidad mayor de 5 megawatts, y es en el rango entre 20 a 100% de la potencia activa. Debe operar con un factor de potencia de 0.33 o debe inyectar potencia reactiva con un factor de 0.33. O sea, subexcitado y sobreexcitado, y también se contempló controlar el voltaje, la inyección de la potencia reactiva en función del voltaje en el punto de conexión, o sea, cuando el voltaje en el punto de conexión está a su valor nominal, la planta generadora debe inyectar todo lo posible entre menos 0.33 hasta más 0.33, pero cuando el voltaje tiene una desviación alta, tiene esa característica que se señala en esa figura. También el EOR propuso el soporte a huecos de tensión, que es una característica bastante importante, y el requisito es que cada operador del sistema define las características en función de sus necesidades, pero al mismo tiempo se definió un requisito mínimo que tiene esa característica para el soporte ante huecos de baja tensión hasta un voltaje de 0 voltios. Se debe mantener conectado por 150 milisegundos, y luego tiene 2 segundos para recuperarse el voltaje a un nivel de 90% del voltaje nominal. Y para el high voltage drive-thru se definió que se tiene que mantener conectado cuando el voltaje nominal se supera
a 20% para un lapso de tiempo de 2 segundos. Y el operador del sistema puede definir requisitos más exigentes. Eso sería normalmente extender ese tiempo, algo muy exigente ahorita a 1000, o sea, 1 segundo mantenerse conectado, un segundo a un nivel del voltaje de 0% sería un requisito muy exigente. Eso es en el rango de lo que puede definir el operador del sistema, pero no puede ser menos de 150 milisegundos. Aparte de esa característica, se definieron otros requisitos. La central debe aportar corriente reactiva durante fallas en el sistema eléctrico y debe mantenerse transitoriamente estable después de una falla en el punto de conexión de la central a la red de transmisión, que es liberado en un tiempo de 150 milisegundos, y también mantenerse transitoriamente estable ante la ocurrencia de fallas remotas localizados en las cercanías del punto de conexión de la central, que son liberados por una protección de respaldo. La central, además de eso, la central de generación deberán ser capaces de soportar al menos 3 fallas sucesivas. Eso sí, también es un criterio importante, porque en Australia hubo una circunstancia extrema. Dentro de 2 segundos de 2 minutos habían 6 caídas del voltaje, y según la regulación eso no es previsto, y se desconectó una gran cantidad de generación eólica del sistema, y luego ellos también tienen sistemas interconectados. Por la interconexión llegó mucha energía, potencia activa, pero ya se superó el límite de estabilidad y se perdió la interconexión entre estas zonas interconectadas. Y por esa experiencia se puso ese criterio. Durante fallas en la red, la inyección de corriente reactiva debe tener prioridad sobre la corriente activa en los generadores. Eso es importante para recuperar el voltaje. Luego, nosotros hemos recomendado que también se pone una característica de inyección de la corriente activa en función de la desviación del voltaje. Pero me imagino que estas características luego se van a establecer a nivel nacional, y quizás no hace falta ponerlo a nivel regional. Luego se definieron requisitos de estudios eléctricos. Los centrales deberán presentar los estudios eléctricos establecidos en la regulación regional. No lo revisé, pero me imagino que son estudios de carga de flujo y estudios de estabilidad transitoria, huecos de tensión, de esa manera. Y estos estudios se tienen que entregar antes de recibir el permiso de interconectarse. Para estos estudios, los operadores deberían utilizar modelos dinámicos de los fabricantes. Los modelos deberían representar el comportamiento real de toda la central, o sea, con sistemas adicionales
de compensación, por ejemplo, de potencia reactiva. Y el IOR proporcionará al solicitante una lista con los modelos de generadores eólicos y fotovoltaicos aceptados que se deberían utilizar para estos estudios. También se definió requisitos de cálculo de la reserva de regulación. En un plazo de 1 año, cada operador deberá realizar con una prioridad de 2 años o solicitud del IOR un estudio de requerimientos de reserva de balance y de regulación de frecuencia, estudio de reserva de regulación. Dicho estudio deberá realizarse con base a las perspectivas de corto plazo, o sea, del aumento del parque de generación renovable, recursos de generación existente y previstos para cubrir los requerimientos de reserva de balance y de frecuencia o regulación de frecuencia. Ese estudio que realizará el operador del sistema tendrá como horizonte el análisis de los próximos 3 años y debería determinar la viabilidad de integración de las nuevas centrales de generación eólicas y fotovoltaicas. El IOR tiene el mandato de definir los lineamientos técnicos para estos estudios y también el IOR apruebe los resultados del estudio realizado por el operador del sistema y esto, en cuando está aprobado, se entrega estos resultados a la CRIE para que ellos puedan decidir si se da el permiso de interconectarse o no. Y los interesados de interconectarse, como parte de los trámites, deberán presentar el estudio de la reserva de regulación vigente del área de control correspondiente. Ahí no nos queda muy claro porque eso es la responsabilidad del interesado, porque todos los partidos ya tienen los resultados del estudio, pero es un requerimiento. Y al respecto tuvimos los siguientes comentarios adicionales. Pensamos que se debería revisar el concepto de la reserva operativa y definir claramente los parámetros de todos los servicios auxiliares. Aquí pusimos unos ejemplos, o sea, definir bien el comportamiento de la reserva primaria. El objetivo es que se debería mantener en los rangos de frecuencia determinados por el operador, por ejemplo, en el rango de 58.2 a 62. Cuando hay una falla del generador más grande en el área de control o una contingencia en una línea de interconexión, la reserva primaria debe estar completamente disponible entre 5 a 10 segundos y mantenerse activo durante varios minutos, y obviamente se activa de forma automática. La reserva secundaria debe restablecer la reserva primaria en pocos minutos, 3 minutos por ejemplo, 3 a 5, y reaccionar, no estar disponible a 100% dentro de 10 segundos, que está completamente activado en
5 a 10 minutos y se puede mantener operando hasta 1 hora. Y también se activa de forma automática. La reserva terciaria reestablece la reserva primaria secundaria. Está completamente activado en pocos minutos, 15 minutos, y se mantiene activado para varias horas y se activa de forma manualmente. También pusimos como un comentario general por las rampas en el sistema. Cuando hay mucha generación fotovoltaica, como vimos en las sesiones anteriores, también se aumenta el requisito para la reserva secundaria. Aquí tenemos un ciclo de despacho de 30 segundos y las variaciones para la generación fotovoltaica en ese ejemplo varían entre menos 300 megawatts a más 300 megawatts en un lapso de tiempo de 30 minutos, o sea, variaciones considerables que la reserva secundaria tiene que compensar. Pero si se reduce el ciclo de despacho a 15 minutos, se relaja mucho el requisito para la reserva secundaria y las variaciones están dentro de menos 150 a más 150 megawatts en ese ejemplo, obviamente. Luego se publicaron requisitos respecto de la certificación. Las centrales de generación eólica y fotovoltaica deberán contar con una certificación de parte del fabricante sobre las siguientes características: capacidad de operación ante huecos de tensión sin sufrir desconexión, cumplimiento con el requerimiento mínimo regional a las exigencias y a las exigencias nacionales, inyección de potencia reactiva durante las condiciones de falla. Mediante las pruebas certificadas por el fabricante se validará el modelo detallado de respuesta ante huecos de tensión de una unidad individual y de la central completa, teniendo en cuenta los equipos adicionales de compensación de potencia reactiva que se requieren. Y por último, las pruebas en sitio. Las centrales de generación eólica y fotovoltaica, mediante pruebas en sitio sobre el equipamiento de la central ya instalada, deberán certificar las siguientes características: capacidad de control de voltaje y de inyección de potencia reactiva, capacidad para modular la potencia activa a fin de contribuir a la respuesta de la frecuencia primaria para las situaciones de sobrefrecuencia y subfrecuencia, validación del modelo equivalente dinámico para toda la central, prueba de comunicación en tiempo real, prueba de control de potencia activa, de modos de control de voltaje y parametrización de la protección. Muchas gracias.
Hola, hola. Ustedes van a contestar las preguntas. A verte que sí. Sí, vamos a ayudarte. Los equipos. Bien, pasaríamos a responder algunas preguntas sobre el último tema de los requerimientos técnicos mínimos. La primera es, ¿por qué tiene que ser aprobados los equipos por el EOR si eso no es su función? Bueno, la norma lo que dice, de acuerdo a lo que presentó también a Marco, es que se exige que se presenten certificaciones, ¿verdad?, del fabricante de que los equipos cumplen con esas características mínimas que exige la norma. Entonces se puede decir de que no es una aprobación directa del EOR, sino que el requisito es presentar los certificados dados por el fabricante. Esa sería como la aclaración. Y otra. ¿Cómo se debe hacer la validación del modelo dinámico ¿en qué? En el campo. En el campo. No sé yo. Bueno, sí, lo que discutíamos con Marco respecto a eso es que, vaya, no es una validación del modelo completo, sino que el modelo, ¿cómo se llama?, de los resultados esperados, ¿verdad? Por ejemplo, el estudio de cortocircuito, y de sí, cómo es el comportamiento de la, pues, simulando ¿cómo se llama?, la planta, sobre las desviaciones de frecuencia, ¿verdad? Entonces no es una validación completa del modelo, sino que a través del modelo se puedan reproducir digamos, estos resultados. El EOR ha definido las premisas y resultados básicos de los estudios de reserva. Bueno, lo que está establecido es que, tal como en cualquier estudio para
¿cómo se llama?, de los que debe presentar un desarrollador para la revisión, ¿verdad?, del EOR, se establecen unas premisas. Entonces, en este caso, pues yo no sé, me imagino que sí, el EOR va a tener que analizar para el caso específico de las eólicas y fotovoltaicas, si se tiene que hacer un detalle, incluso llegar a un procedimiento para las premisas y establecer bien el alcance de los estudios. En la regulación actual para otras fuentes no está detalladas tampoco estas premisas, ¿verdad? Lo que pasa es que como se ha venido aplicando para, digamos, todo el tipo de proyecto, por decir así, de generación convencionales, ya estas premisas se vienen haciendo como repetitivas. Pero, digamos, en la regulación no está establecido cada una de estas premisas, sino que se establece bases de datos actualizadas, una serie de premisas dentro de las cuales van las fallas que se deben de simular, por ejemplo. El objetivo es que a través de estas premisas se verifiquen el cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y desempeño, ¿verdad? Entonces, de igual manera, los estudios para las energías renovables variables, habrá que revisar que si esas premisas que se venían estableciendo son las mismas o se establece algún detalle e incluso algún procedimiento. También recordemos que estas premisas se definen en conjunto con el operador. Las premisas, lo que no se discute es los criterios de calidad, sí son los que están definidos en el reglamento, pero las premisas sí hay digamos un intercambio, una discusión entre operador y nacional y regional. Esta tarde la puede contestar Marco. Sí, tal vez te la leo. Dice, en el sistema eléctrico regional, disparos de generación que provoquen baja frecuencia también provocan bajos voltajes en algunas ocasiones. ¿Cuál es un umbral adecuado en PU para que las plantas renovables entren en modo LVRT, cero inyección de potencia activa? Umbral o rango. O sea, ayer presentamos como rangos de operación en función del voltaje y de la frecuencia. Y en cierto rango, independientemente en función de la desviación, se define si el generador se debe mantener conectado, sí o no, y si se tiene que mantener conectado para un tiempo limitado, se tiene que definir para cuánto. Y el modo de low voltage drive-through se refiere al voltaje en el punto de conexión. Y cuando el voltaje medido en el punto de conexión se baja a 0%, para un lapso de tiempo de no más de 150 milisegundos, se tiene que mantener conectado. Eso es el requisito. Las plantas de energía renovable deben soportar 3 fallas sucesivas sin desconectarse. Las 3 fallas sucesivas son del mismo tipo y duración. ¿Qué ocurre si el sistema eléctrico de potencia no soporta las 3 fallas sucesivas? ¿Por qué ser tan riguroso con
con las plantas renovables. Entonces, Bueno, cuando hay una tormenta con rayos o rayas, pueden ocurrir estos eventos que de forma consecutiva hay un bajón del voltaje que todos los generadores de renovables observan en su punto de conexión, y bueno, por las experiencias que se tuvieron en la Unión Europea se requieren 4 eventos sucesivos y deben mantenerse conectados independiente de qué tan grave es ese evento. Y sí, es un requisito muy exigente, y por eso, como recomendamos ayer, es que se definen los mismos requisitos para todos los generadores en el sistema. Eso ahorita es un requisito para la generación renovable, pero en un futuro se debería exigir lo mismo a la generación convencional, por supuesto. Dice, la magnitud de la reserva primaria debiera estar definida como la necesaria para que ante pérdida de generación no se desconecten las áreas de control, y no una frecuencia de 58.2. Bueno, puse ejemplo, no solo para decir en qué rango, pero no es algo que se tiene que aplicar, era nada más para tener una idea de qué estoy hablando. Sí, estas variaciones en los pronósticos de generación que provocan la necesidad de reservas para la operación del sistema pueden ser provocadas por la demanda también, o únicamente son responsabilidad de la generación eólica o fotovoltaica. Bueno, por eso se habla del error de pronóstico de la carga residual, o sea, es el error de pronóstico de la carga de la generación fotovoltaica y eólica en el mismo tiempo, y la reserva tiene que compensar el error de pronóstico de los 3 componentes. Si bien es cierto, la variabilidad de este tipo de tecnología puede tener en su generación, se compensa a través de reservas, como bien lo ha explicado. Mi pregunta es, en su opinión de consultor, ¿quién debe pagar en el MER esta reserva? ¿La generación eólica y fotovoltaica, la demanda o ambas? Bueno, el sistema de potencia existe para suministrar energía a los usuarios, ¿no? A las cargas. Entonces, por eso estos costos se socializan entre todos los usuarios y no se agrega a una fuente en particular. Eso es un concepto, o sea, hay un costo para proveer estos servicios auxiliares y se distribuyen a todos los usuarios, o cuando se manejan como conceptos de que se permite que otro usuario vende ese servicio de la reserva primaria a un tercero, entonces a un contrato bilateral, que también es una opción. Y esos son los 2 conceptos principales que conozco para definir quién debería pagar estos servicios auxiliares. Pero normalmente no se cobra a una tecnología más
o menos solo porque es un aerogenerador o una termoeléctrica. Bien, la siguiente pregunta es, pregunta para la CRIE. ¿Qué sucede cuando en la regulación nacional las declaraciones de los pronósticos de generación están a cargo del generador y no del operador nacional? Y en la regulación del MER, la CRIE lo está imponiendo al operador. Esta cuestión es por el tema de la jerarquía. Así como está establecido la regulación regional, a través de la jerarquía, el EOR se comunica directamente con los operadores nacionales. Si bien en cada país, si en alguno de los países el pronóstico lo hace el generador, pero el generador debe trasladar dicha información al operador nacional y el operador nacional al EOR. Bien, sería esas, ¿tenés algo otra vez? Bueno, aquí dice, no es posible pensar en un modelo parecido al mercado eléctrico europeo, donde el soporte a la variación de la generación renovable no convencional de un país puede ser adquirida en otro con generación convencional estable remanente de algún país que algún país tenga, pensando que en el futuro la RTR se mejorará en su robustez con los planes de expansión de la transmisión que están en CRIE para su análisis. Esto implica cambios en el RMER. Yo creo que pues él mismo contesta pues la pregunta. Ahorita está establecido pues que la responsabilidad de proveer el soporte por parte de cada planta, y luego también está la alternativa de que si una planta no lo cumpla, si enseguida pasa la responsabilidad al operador de cada área, ¿verdad? Así es como está ahorita. Probablemente sí en el futuro se analice y se pueda mejorar este tema, tal como lo visualizamos nosotros, que el tema de los servicios auxiliares en general es algo que tiene que evolucionar, ¿verdad? En este momento que son de obligatorio cumplimiento, no hay un mercado de servicios auxiliares y creemos de que con la integración de una cantidad importante de fuentes de energía renovable variable, vamos a llegar a esa necesidad, ¿no? de que haya más alternativas de cómo suministrar digamos, estos servicios. Bien, esas son todas las consultas que teníamos de este tema. Enseguida, pues lo que tenemos es un resumen y próximos pasos. En esta ocasión vamos a participar en conjunto con la representante que hay aquí del programa 4E. De parte de CRIE, pues lo que nosotros vemos como paso inmediato es el seguimiento pues al cumplimiento de estos requerimientos mínimos que se han explicado ampliamente en este evento, contenidos en la resolución CRIE 95-2018. Ya vimos el detalle, pero digamos nos parece que es importante, entre otros, realizar ese estudio actualizado de requerimientos de reserva de regulación que debe realizar el operador de cada país al nivel tomando en cuenta pues el nivel de penetración de energías renovables
determinando la suficiencia de reserva de regulación en cada país. El estudio último que se hizo ya, digamos, tiene, creo yo, unos 3 años. De hecho, se hizo ese estudio y después de ese estudio de determinar el nivel de penetración y como resultado también determinar la reserva de cada país, digamos, ya quedó desactualizado, pero la regulación establece de que al año de que se aprobó esta resolución, que fue en octubre del año pasado, se realice ese estudio actualizado y luego se actualice cada 2 años. Ya se explicó en detalle, pues, de que, digamos, esto va a ser importante para que tratemos de en un momento dado ir adelante de los acontecimientos, ¿verdad? Y que incluso este estudio, alguien que se tiene el estudio, por decir, en octubre de 2019, actualizado, y viene una planta a inicios del año 2020, entonces el solicitante puede traer ya ese estudio actualizado, decir, mire, de acuerdo al estudio del operador, digamos, mi planta de 50 megavatios está dentro de los parámetros que han resultado de ese estudio, o sea, hay suficiente reserva, etcétera, para que se absorba mi proyecto, y luego pues tendrá que presentar todos los requerimientos que exige pues también el procedimiento de conexión. Así que digamos, esa es una necesidad, aparte de cumplir pues con la regulación, es como prioritario el tema de implementar los pronósticos, ¿verdad?, de generación eólica y fotovoltaica. También hemos visto durante la exposición la importancia de contar con estos pronósticos. Como derivado de ello, eso permite optimizar, ¿verdad?, la reserva de regulación. También, ya derivado de esto, no por la resolución, sino que nosotros vemos como temas que se ven también importantes, es el que tendríamos que discutir con el EOR, con los operadores, es un estudio de la regulación sobre servicios auxiliares, realizar un diagnóstico y tratar de llegar a un modelo de servicios auxiliares adaptados pues a las características del MER, ¿verdad? Que es lo que se preguntaba en la última pregunta de alguien. Entonces creemos que estudiar, ¿verdad?, el tema de los servicios auxiliares es como, o sea, es importante para dejar clara cómo va a ser la asignación y la distribución de estos servicios, ¿verdad? Así, y luego también derivado, otro tema importante son los despachos intradiarios, ¿verdad? Creo que ahorita está regulado dos redespachos al día. Entonces se habla acá en esta regulación de que el operador debe de presentar, además del pronóstico diario, uno de cada 4 horas con un detalle de cada 15 minutos. Nosotros creemos que eso hay que irlo adelantando, pero va a necesitar también adaptar la regulación a tener unos despachos intrahorarios, ¿verdad?, en un momento dado, para facilitar la aplicación o adaptar, ¿verdad?, la reserva real que tengamos a la realidad del comportamiento del recurso eólico fotovoltaico. Entonces, esos son, digamos, como pasos inmediatos que nosotros visualizamos. También comentarles que estamos participando siempre con la cooperación de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Alemania, en 2 temas, que es el de la digitalización para la integración de la red, como un estudio de aptitud de
digital. Yo sinceramente no entiendo bien el alcance, no estoy en ese tema, pero se anda buscando la oportunidad pues de también de optimizar todo este tema y tratar de integrar lo más posible todos los procesos para manejar la información de manera más óptima a nivel de operación. También está el tema que me imagino que Tatiana va a mencionar con mayor detalle como a continuación de esta cooperación, es la armonización de las regulaciones nacionales con la regulación del MERC, y que tomaría como base esta regulación de la resolución 95. Se analiza y bueno, cada país va a decidir. Sabemos pues que los países, como en muchas cosas en la regulación, tienen diferentes niveles de desarrollo. En el tema específico de la regulación para las fuentes renovables, pues se puede tomar de base la regulación del MER y buscar adaptar lo que consideren conveniente y tener una regulación cada país, ¿verdad?, al respecto. Así que yo me quedaría hasta ahí, le daría la palabra a Tatiana para que ella haga su resumen. No sé si le dejas acá. Sí, allá en el podio. Aquí está. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar para mí aquí parada en nombre de la cooperación alemana, darle las gracias primero antes que nada a Marco. Ha hecho un gran esfuerzo, tiene jet lag, 8 horas él lo ha adelantado. En este instante seguramente estaría dormido, así que muchas gracias por el esfuerzo, y también a la CRIE, ¿no?, por hacer este taller, el cual nos parece que es una excelente iniciativa, porque una de las cosas que más promovemos nosotros es la gestión de conocimiento. Y bueno, más que hablar de próximos pasos, hacer un poco un resumen. Para eso he pasado también un poco nuestro punto de vista de lo que significa estar acá. Antes que nada, pues, mencionar algunas cosas, hacer un recorrido. Ayer tuvimos la oportunidad de tener acá al secretario ejecutivo de la CRIE, él nos hacía ver un poco el estado actual del mercado eléctrico, ¿verdad? Nos decía también cómo son las tendencias, o han estado las tendencias en los últimos años en cuanto a las solicitudes de conexión, no solamente de generación, pero bueno, si hablamos de generación, al menos casi el 30% se refieren a las tecnologías solares, fotovoltaicas y eólicas, lo cual es bueno, y también nos hacía una referencia de lo que se avecina, ¿no?, en el corto plazo. En el corto plazo estaba buscando la cifra, pero recuerdo que eran alrededor de 600 megavatios los que se estarán instalando al menos, así que estamos enhorabuena con esta resolución, que también él lo hablaba, él habló del proceso y lo vemos de manera indispensable, ¿no?, para poder seguir con el desarrollo de este tipo de tecnologías. Como lo decía mi colega ayer, nosotros estamos promoviendo siempre la diversificación de las matrices energéticas para depender menos de los combustibles fósiles, ¿no? Tenemos compromisos todos los países de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Eso a nivel, por ejemplo, de los NDC, no sé si ustedes ya saben al respecto, pero por ahí viene nuestra línea de trabajo. Así que todos somos parte, ¿no?, de esos compromisos que tenemos. Así que bueno, el ingeniero Giovanni habló un poco de la situación actual, como lo acabo de decir. Luego de eso, pues Marco ha recorrido muy rápidamente, ¿verdad? Sabemos que para muchos ya eran cosas ya vistas, para otros tal vez no, pero lo importante era empezar con los conceptos. Él nos hacía ver cuáles son las tendencias globales. Aquí una pregunta para todos. Bueno, la tecnología solar fotovoltaica ha decaído. Antes un kilovatio costaba 5.000 euros, un kilovatio instalado, ¿no? Y ahora anda alrededor de 1.5.
Entonces, eso nos hace reflexionar un poco el hecho de, bueno, los incentivos que tenemos realmente están todavía, podrían ser modificados o no, porque tenemos incentivos fiscales en casi todos los países, entonces, y abajo la tecnología. Entonces, es una buena pregunta para cada regulador, para cada actor aquí representado que está a cargo de eso. Eso por un lado, y por ejemplo mirábamos cómo países como China y Reino Unido van adelantados en cuanto a al despliegue de la energía eólica. En cambio, bueno, sí, en el tema de la energía eólica, y bueno, también nos hacía ver, Marco, el desarrollo tecnológico, cómo está siendo requerido el control de potencia activa y de frecuencia de este tipo de tecnologías. Los avances están, así que hay que aprovecharlos, ¿no? Ahora bien, eso fue en la primera sección, y luego ya en el resto, pues, él fue introduciéndose cada vez más, vimos las opciones de conexión, vimos, por ejemplo, el impacto que hay en las cargas de las líneas, ¿no? Y qué cosas se pueden hacer. También vimos ya las condiciones de conexión, vimos ejemplos, por ejemplo, del código de Reino Unido, y bueno, luego de eso, lo más importante de todo, bueno, todo es importante, ¿no? Pero algo que mucho hemos hablado y ha sido parte del tema de hoy precisamente, es el tema de la flexibilidad. Y aquí viene también un punto de reflexión. Todos somos aquí personas que estamos representando a nuestras instituciones y todos tenemos un rol. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Solo el tema de la flexibilidad, que lo ha hablado demasiado Marco, nos ha dicho qué cosas podemos hacer, cómo podemos enfrentar los retos, nos ha hablado de cosas que han hecho en Túnez y en Sudáfrica con esos estudios. Entonces, por eso digo, más una reflexión. Entonces, yo le diría que cada vez que uno va a un taller, pues es importante pensar en qué yo puedo aportar a mi sector eléctrico, porque al final somos un todo, al final todos estamos aportando a reducir lo que hace este efecto invernadero. Entonces, les dejo eso, y también muy importante el tema de almacenamiento, que es lo mejor para cada país, eso es importante. Lo hablaba Marco, no todo tiene que ser baterías, pero tal vez sí. Yo escuchaba comentarios de Costa Rica que tal vez lo era. Entonces, ¿qué tal los otros países? También él habló de las hidroeléctricas reversibles. Entonces, ¿qué tecnologías vamos a implementar? Así que todo esto es parte de la reflexión. Y bueno, Marco en un momento nos va a presentar ya de manera práctica la herramienta para determinar los requisitos de reserva operativa, una herramienta que han ocupado para hacer sus estudios, por ejemplo, en Sudáfrica. Y bueno, es interesante, ¿no?, poderla conocer este día, y va más en el tema de planificación, si no mal entiendo, ¿no? Así que para los planificadores es algo interesante. Y bueno, como último, tal vez ya punto, tal vez quería retomar nada más lo que hablaba el ingeniero Pepe Linares. Bueno, nosotros como cooperación queremos dejarle a la región, estamos en nuestra tercera fase, posiblemente la última. Entonces estamos desarrollando un estudio con el aporte de todos, realmente de todos los países. Se han seleccionado algunos expertos, hubiéramos querido entrevistarlos a todos, pero era un poco difícil. Entonces seleccionamos a ciertos expertos de toda la cadena de valor de los 6 países, y estamos desarrollando un estudio que se llama la aptitud digital del sector eléctrico regional para introducir digitalización. Estos resultados los vamos a tener por junio, julio, y se los estaremos compartiendo a ustedes. Es un buen instrumento porque va a servir para establecer, hemos evaluado las tendencias globales, energéticas, hemos visto también qué herramientas se pueden aplicar y qué fue lo que dijeron los expertos y qué cosas falta o tenemos y qué falta por fortalecer
tanto cuestiones de marco regulatorios, infraestructura, capacidades humanas. Todo eso va a estar en este informe, en este reporte, desde ya se los anunciamos y esperamos podérselos compartir. Ya estamos en la fase de finalizar este reporte y van a haber unas actividades de difusión. En su momento se los hacemos llegar a todos para que todos puedan conocer más de este trabajo. Y el otro punto que hablaba el ingeniero Linares es con el trabajo que hemos empezado a hacer con las reguladoras, precisamente en línea con la resolución. Vamos a estar evaluando qué cosas se pueden recomendar en línea de los artículos donde menciona, bueno, los operadores del sistema también, pero en especial los reguladores nacionales. También el tema, si han leído la resolución, hay un resuelve que habla que la CRIE recomienda a las reguladoras nacionales tratar el tema de la generación distribuida. No lo dice generación distribuida, pero son las plantas abajo de 5 megawatts, si no me equivoco, así que también se estaría asesorando esa parte. Y bueno, solo para cerrar ya, no dejemos de pensar en qué soluciones podemos dar, porque todos creo que somos parte de la solución, y sé que hay muchos problemas. Sé que pueden haber muchas dificultades, pero es mejor si proponemos soluciones en vez de solo decir que las hay, ¿no? Así que eso es un poco de lo que nosotros promovemos como cooperación al desarrollo. Y muchas gracias por permitirnos estar acá y ya nos conocen, pueden contactarnos, cualquier duda, estamos a la orden. Gracias. Bien, entonces haríamos un break ahí para el café y continuaríamos luego con la sesión de sesión práctica para el uso del programa ORT, requisitos de reserva. Entonces regresamos en unos 15 minutos.